presentar a la maestra Ana Rosa Castellanos. Ella va a dictarnos la conferencia Los desafíos del diseño curricular con el uso de las TIC. La maestra Ana Rosa Castellanos es licenciada en Trabajo Social y maestra en Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Es doctorante en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario en un programa interinstitucional entre la UNAM y la Universidad Autónoma de Coahuila. Es profesora investigadora titular A en la Universidad de Guadalajara, ya con 30 años de experiencia. Desde junio del 2010 es coordinadora de docencia del Sistema de Universidad Virtual en la Universidad de Guadalajara. Además, forma parte del comité dictaminador de la revista Educar. Es responsable de la Universidad de Guadalajara en la región centro-occidente del programa institucional de tutoría. Egresa del primer programa de formación de recursos humanos para la formación de profesores, impartido por la Universidad de Sonora y la Secretaría de Educación Pública. Es especialista en currículum y formación, ya con 3 décadas de experiencia. Está certificada como evaluadora internacional por la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL. Certificada también como instructora y capacitadora por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Además, la maestra Ana Rosa es integrante del Comité Asesor de la Comisión Nacional de Currículum de la NUYES, asimismo es integrante desde el 2002 del Comité de Gestión del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas de la propia NUYES. Forma parte del grupo experto del Observatorio y del Comité Experto para la Reforma Curricular del Bachillerato, organizado por la Subsecretaría de Educación Media Superior como parte de la instauración del Sistema Nacional de Bachillerato. Asimismo, pertenece al Comité Internacional de Expertos de la Multidiversidad Mundo Real Edgar Morin, con sede en Hermosillo, Sonora. De los múltiples cargos ocupados, resalto 3, porque el currículum realmente es bastante amplio, es muy difícil hacer una síntesis de toda esta trayectoria. Sin embargo, pues la maestra Castellanos ha tenido diversas responsabilidades como académica, desde 1983 en diversas áreas y departamentos de la Universidad de Guadalajara, donde también ha tenido el título de responsable permanente de diversos proyectos en temas como la reforma curricular, evaluación y acreditación, así como las tutorías. Destacan sus aportes en diversas publicaciones, como memorias y revistas especializadas en educación, en temas relacionados con la formación de profesores, el currículum y la educación ambiental. Además, ha elaborado diversas guías didácticas para cursos que se imparten a profesores en la misma Universidad de Guadalajara. Finalmente, es miembro fundador de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, AC. Mantiene una participación activa en el movimiento ecologista de Jalisco y además es integrante de la Red Jalisciense de Educadores Ambientales. Entonces, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a la maestra Ana Rosa Castellanos y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Pues primero un agradecimiento por la invitación y una felicitación a todos los docentes por estar acá. Es muy importante abrir estos espacios de reflexión y de construcción de conocimiento colectivo. El trabajo del diseño curricular, pues tenemos un sinnúmero de metodologías, de autores, de propuestas que se orientan fundamentalmente a la construcción técnica. Y esta orientación de la construcción técnica, digamos, pues tiene sus cualidades, sus características, sin embargo, no necesariamente reconoce las condiciones en las que estamos inmersos. En este momento tenemos una emergencia tecnológica como quizá nunca antes la había visto la humanidad. Todos los días surgen nuevos dispositivos, incluso no alcanzamos a medio entenderles, aprender de qué se trata. La nanotecnología que ha llevado a que cada vez estos dispositivos sean más pequeños, más fáciles de portar, de llevar de un lugar a otro,
pues invaden todos nuestros espacios y hay una expansión impresionante. El desarrollo tecnológico, a su vez, está en una espiral que nos decían los expertos que actualmente es más o menos de cada 3 meses el cambio en las aplicaciones tecnológicas. Imagínense lo que significa cada 3 meses. Tenemos una laptop y en un año ya es obsoleta. Los celulares apenas estás acabando de entenderles cuando ya esté el nuevo. Todavía no aprendiste a usar bien el anterior y ya está el que sigue. Y cada vez traen mayor potencial, mayores posibilidades de conectividad, mayores capacidades. Digamos que estas capacidades te obligan al reemplazo. Y lo que nos pasa a todos, de pronto no le sabemos mover y de pronto nos dice el sobrino, el hijo, el nieto, a ver, déjame, yo te ayudo. Y te quedas así, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues sí, nos rebasa. Esta emergencia tecnológica con nuevas funciones nos rebasa. Ahora ya una buena cantidad de celulares tienen acceso a las redes, al internet, a la televisión en línea. Cuando nosotros éramos pequeños y veíamos las caricaturas, bueno, veíamos lejanísimo pensar que algún día íbamos a poder conectarnos con alguien en tiempo real por una pantalla y platicar y compartir un momento, la comida, la cena. Digamos, esta conferencia la podríamos estar realizando vía Skype y nos estaríamos mirando sin necesidad de los traslados, ¿sí? El destino nos alcanzó, pero nos lleva corriendo, nos lleva en una carrera vertiginosa y no alcanzamos nosotros a llevar el ritmo que lleva la tecnología. Ahora, si esto, digamos, nos desborda, es apabullante, con el ciberespacio, pues el mundo se nos hizo pequeño. Y decíamos, ya con el ciberespacio las fronteras no tienen una condición, se disuelven y podemos compartir de un lugar a otro. Incluso muchos grupos de trabajo de alto nivel, grupos de investigación, están haciendo trabajo de colaboración vía dispositivos electrónicos. Se conectan, trabajan en conjunto. Ya no es necesario que se trasladen de uno a otro país. Digamos que ya estos espacios de encuentro pues son por el gusto de mirarnos y de conocernos personalmente, pero se pueden realizar completamente en la virtualidad. Digamos, la información es tanta y la facilidad de acceder a ella es tan rápida que podemos acceder a una cantidad de acervos virtuales impresionantes, de lo más avanzado, sin necesidad de ir a ninguna biblioteca, desde tu oficina o tu casa, con una computadora, puedes irte a las bibliotecas y toda esta información que se encuentra contenida en el ciberespacio, pues es una información, es un conocimiento que se está alimentando de continuo en todo el mundo y al cual se accede desde el campo de la educación y obviamente desde todos los campos y carreras profesionales. De tal manera que podemos ver cómo quienes producen el conocimiento tienen la posibilidad de un sistema de conectividad para plantear avances, hallazgos, nuevas hipótesis, generar líneas de investigación que lo pueden hacer con los dispositivos. Les decía, yo podría estar en Guadalajara, en la oficina desde Skype, y aquí podríamos estar conectados. Claro, me perdería el gusto de conocerles personalmente, pero lo podríamos hacer.
digamos que la distancia, que dices tú, bueno, tengo un colega que vive en Australia, pues sí, y de todos modos somos colegas y podemos trabajar de manera conjunta. La búsqueda de información especializada, pues ya nos ayuda toda esta celeridad de la producción de conocimiento conectado, porque nos ahorra tiempos. Si antes nos tardábamos, no sé, una cantidad enorme de localizar información para hacer un estado del arte, porque teníamos que ir a bibliotecas expertas, teníamos que buscar, ir a ver publicaciones. Ahora ya lo podemos hacer directamente a través de las redes cibernéticas y accesamos a lo más actual. Claro, hay una serie de espacios especializados por campos temáticos, por campos de conocimiento, pero ya no nos impide el tiempo ni la distancia localizar y conectarnos con esos nuevos conocimientos. Así, observamos algo que algunos autores han llamado un aprendizaje nómada o aprendizaje líquido. Uno de los que lo ha trabajado mucho es Cobo. Él ha desarrollado un planteamiento sobre lo que llama el aprendizaje líquido, que tiene que ver con esta capacidad de las nuevas generaciones de que la cotidianidad, las vivencias que desarrollan a través de la conectividad se convierten en parte de su proceso de aprendizaje y surgen estas nuevas formas de comprender, de conocer entre los jóvenes, de descubrir el mundo con una gran capacidad de adaptación, ¿sí? Podemos decir que a las generaciones nuestras, que todavía somos generaciones que construimos el conocimiento a través de la palabra, a través del concepto, somos conceptuales, nuestra capacidad cognitiva se construye con signos, somos sígnicos. Para los jóvenes no, ellos son icónicos, son simbólicos, o sea, su pensamiento es más simbólico. Y tienen una intuición impresionante para operar los dispositivos. Casi no necesitan leer, yo digo que tienen como una intuición digital pura, porque rapidísimo, en cuanto toman el aparato ya lo están utilizando, están aprendiendo y lo manejan con una destreza increíble. Pero esto a la vez nos reta a nosotros como docentes, porque nuestro procesamiento de lenguajes simbólicos es lento en comparación con el de los jóvenes. Podemos así ver que existen brechas virtuales y brechas reales. Las virtuales tienen que ver con que las tecnologías nos hacen acceder a una gran cantidad de información y de conocimiento, pero no nos ayudan a discriminar. Entonces, tanto nos encontramos una serie de conocimientos sumamente importantes, interesantes, con una fundamentación teórica muy buena, pero también nos encontramos todo tipo de falacias en el ciberespacio. O sea, nos encontramos charlatanería, nos encontramos informaciones que son como mini capsulitas de algún conocimiento científico real, y hay ya grupos que están trabajando para regular lo que sube al ciberespacio. Es muy complejo porque crece tan rápido y de tal manera que es muy complejo poder regular este medio. Y a la vez es un instrumento idóneo para democratizar el acceso a la educación, pero no todo el mundo puede acceder a una computadora, aun cuando supuestamente el acceso a la tecnología lo posibilita. La brecha
cultural, económica, incluso en términos, por ejemplo, de los anchos de banda, pues va a hacer que alguien que vive en una ciudad que tiene una gran conectividad, por ejemplo, como el estado de Colima, que tiene una fuerte conectividad en todo el estado, pues no tiene las mismas posibilidades de acceso que quien está en un poblado de Guerrero, donde no hay casi conectividad. ¿Sí? Esto quiere decir que el acceso real a las tecnologías sigue siendo un obstáculo, sobre todo cuando hay este tipo de dificultades, tanto económicas como de conectividad. Y la brecha cultural es otro elemento, porque aún teniendo el acceso, si el capital cultural no permite comprender y hacer uso de los códigos de información que están planteados en la información a la que se procesa, pues nos damos cuenta de que sí pueden tener la computadora, sí, pero el nivel de atraso cultural en términos reales de formación educativa es enorme. Y les pongo algunos ejemplos. Nosotros tenemos en el sistema de universidad virtual bachillerato, 7 carreras, 4 maestrías y un doctorado. Muchos de los estudiantes que empiezan o que se inscriben en las licenciaturas, cuando empiezan a desarrollar sus trabajos, nos damos cuenta de que dices, pues ¿dónde terminó la preparatoria? Porque ni siquiera construye bien una frase. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Y muchos de estos estudiantes son de localidades muy lejanas, están aislados y de pronto te hacen preguntas de conceptos que no lo puedes creer, que no lo comprenden, no saben qué significa, no lo entienden. ¿Por qué? Porque su acceso a la cultura ha sido muy limitado. Entonces, además de la brecha digital, se añade esta brecha cultural y se añade la brecha económica. Y por otro lado, la obsolescencia de nuestros modelos educativos que siguen manteniendo como una bandera de que la presencialidad es lo que es bueno y se descalifican los proyectos que intentan modificar los parámetros del vínculo educativo. O sea, si el profesor no está frente a mí y yo no estoy frente a los estudiantes, no van a aprender igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hago un buen diseño, a lo mejor incluso aprenden más. Y una gran cantidad de docentes, pues no siempre manejamos de manera óptima las tecnologías de la información y de la comunicación. Digamos, lo usamos al mínimo, ¿sí? No integramos paquetes, no integramos nuevos manejos de software, no desarrollamos páginas o blogs. O sea, nos cuesta trabajo incorporar el uso de los medios en el proceso de formación. Y las formas de colaboración siguen generándose a partir de encuentros presenciales. Eso hace que el proceso se genere de manera más lenta, porque si para una reunión de academia, pues hasta que me junte con mis compañeros, hasta que nos veamos, y no se avanza en tareas, no se avanza en actividades, porque no ha habido la oportunidad de reunirse. Entonces, ese es otro elemento que impide que se generen estos foros o estos observatorios a partir del reconocimiento de este movimiento que sí tienen los jóvenes, porque nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en Universidad Virtual, ellos rápidamente crearon una página en Facebook que le llamaron Udegerianos, y entonces ahí se comunicaban todo. Oye, ¿qué tal, profesor? Esto y eso. Y empezamos a entrar, también los docentes, a ver qué está ocurriendo. Bueno, ellos ya habían creado sus propios espacios. No necesitaron ningún elemento de motivación en nada. Ellos lo generaron,
ellos lo administran, ellos lo organizan, o sea, van en una avanzada en la que si no nos ponemos a la par, pues nos rebasan. Y así nos encontramos entonces un primer desafío del diseño curricular, que es identificar el potencial curricular que las nuevas tecnologías tienen para los procesos formativos. Desde decir, a ver, ¿qué de lo que hacemos en este momento, en esta carrera, puede enriquecerse, mejorarse, potencializarse si incorporamos el análisis de algunos aspectos de la realidad profesional a través de los dispositivos electrónicos? ¿Qué tanto nuestras carreras, a pesar de que el conocimiento se está renovando de continuo, nuestras carreras siguen esperándose de 3 a 5 años para evaluar cómo está resultando el proceso de formación? Es muy largo el tiempo, o sea, es demasiado tiempo para pensar. Cuando ya tengamos una evaluación, ya la carrera y probablemente la realidad de la práctica profesional se modificó sustantivamente. Esto nos lleva a preguntar, ¿la carrera es aún vigente con el tipo de práctica que se promueve desde la institución? ¿La práctica se ha modificado con el uso de las tecnologías? Nada que ver ahora en agronomía, por ejemplo, un teodolito ante un GPS. ¿O qué tiene que ver los diseños en tercera dimensión que se construyen ahora por los nuevos programas generados para los arquitectos profesionales? Y sin embargo, en los espacios escolares se siguen haciendo las maquetas, ¿sí? Y se sigue trabajando con los planos de dibujo, etcétera. O sea, se puede adquirir la habilidad, ciertamente, y es importante que el estudiante la adquiera, pero la realidad profesional le va a pedir una habilidad de diseño digital que no tiene ni está logrando en el espacio formativo, en la universidad. Y esas son las cuestiones que nos tenemos que preguntar con todas y cada una de las carreras. ¿Cómo está impactando la tecnología el desarrollo profesional? ¿Qué es el segundo desafío? En la práctica profesional, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo está cambiando? ¿En qué de la práctica profesional que se realiza en este momento en los espacios del mundo del trabajo se han incorporado dispositivos electrónicos y cómo están modificando el quehacer de los profesionistas? ¿Sí? Esto es imprescindible, es súper importante tenerlo en consideración cuando estamos trabajando el diseño curricular. Porque si solamente seguimos en la inercia del viejo diseño curricular, nuestros estudiantes cuando egresen van a estar desfasados ahora sí que de la competencia internacional. Imagínense un egresado de una carrera de ingeniería nuestra con un egresado de una universidad de Japón, nada que ver. Porque allá, desde bien pequeñitos, ya están incorporando el uso, manejo de las tecnologías y el aprovechamiento, ahora sí que al 100% de todos los elementos de las TICs para el aprendizaje, para promover el aprendizaje. Y son los jóvenes quienes están trabajando por sí mismos en estas incorporaciones. Y los docentes, ¿qué tanto nos adiestramos en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué tanto las incorporamos en los diseños de los cursos? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, incorporan un video de YouTube para hacer una reflexión? ¿O le piden a los estudiantes que busquen en diferentes sitios
construcciones teóricas para hacer análisis comparativo o una matriz analítica de información, desde diferentes buscadores electrónicos, qué tanto la práctica de aprendizaje involucra el uso crítico de la información que se genera en el ciberespacio. O sea, ¿cómo les ayudamos a nuestros estudiantes a discriminar y a seleccionar y a jerarquizar la información? Porque igual van a encontrar algo muy bueno, que van a encontrar cuestiones simplistas y pobres. Entonces, ese proceso de uso y aplicación de las tecnologías, ¿qué tanto las estamos incorporando en el diseño del curso? Y no estoy hablando del diseño en la parte de identificar el núcleo de conocimiento y contenidos que va a tener el curso, sino en el diseño didáctico. ¿Cuántos de nosotros ya integramos en el diseño didáctico cotidiano el manejo y el aprovechamiento, por ejemplo, que hacen los jóvenes de las redes sociales para promover algún tipo de reflexión junto con ellos sobre el tema de estudio? ¿Es esto algo muy importante? Y ese es el tercer desafío. ¿Cuál es el rol, el papel de nuestros docentes frente a la sociedad del conocimiento y frente a la emergencia de nuevos horizontes de conocimiento en todos los campos del saber? Y aquí se le añade otro punto bien importante, el plagio. O sea, ya hay mecanismos virtuales, tecnológicos para localizar inmediatamente el plagio. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos, por ejemplo, utilizar los buscadores para saber si lo que se nos entregó está o no plagiado de algún autor? ¿Qué tanto nuestros docentes están insertos en redes internacionales de producción de conocimiento? ¿Y cuántos forman parte de grupos expertos de producción o de investigación? ¿En qué y con qué instituciones educativas coparticipamos, colaboramos, construimos proyectos conjuntos? Es decir, podemos llegar a una aula y vamos a abrir el tema de discusión y los chamacos traen su iPad, su tablet y ya en 2 segundos ya tienen la información incluso más avanzada que lo que estamos exponiendo. Y eso pasa a cada momento, ¿sí? Tú de pronto ves ya que en un lugar está el profesor exponiendo y los estudiantes están con su maquinita y están sacando la información muchísimo más rápido. Y de pronto alguien levanta la mano y dice, oiga, pero también esto y esto. Y tú te quedas así y dices, ¿qué pasó? Pues eso, que si no nos ponemos nosotros a capacitarnos en estas habilidades de manejo tecnológico y de los medios de comunicación, pues nos rebasan los estudiantes. Y a lo que tenemos que ayudarles es a hacer ese uso crítico de la información y del conocimiento. Así el docente pasamos a ser más un facilitador, un guía del aprendizaje, para ayudarle a ser experto en el análisis crítico de la información, en la depuración de la misma, en que haya un tamizado fino de esa información. Y este nuevo rol lo podemos hacer si tenemos dominio del campo disciplinar, pero sobre todo si tenemos una práctica profesional y estamos inmersos en la forma como está evolucionando el conocimiento en esa profesión. Porque si nos quedamos con lo que aprendimos hace 10 o 15 o 20 años, ya nos rebasaron y ya van más allá nuestros estudiantes de lo que supuestamente estamos intentando enseñarles. Entonces, la recalificación permanente de los saberes y los haceres es un elemento relevante en la formación docente, porque el cambio es muy rápido, demasiado rápido, y necesitamos calificarnos de continuo en la actividad profesional.
porque podemos tener dominio disciplinar, pero si no estamos ejerciendo la profesión, muchas cosas que están pasando en la realidad del ejercicio profesional se nos van a pasar o las vamos a pasar por alto. Y en poco tiempo vamos a perder competitividad en el espacio laboral y para nuestros estudiantes también, porque ni siquiera conocemos en qué está cambiando el campo laboral en esa profesión. Entonces, como docentes se nos genera un cuarto desafío: saber tomar decisiones para el enriquecimiento y la modificación al proceso de diseño de los cursos. Y esto en términos de construcción didáctica, es decir, ¿qué de los elementos contenidos en la unidad de aprendizaje puedo potenciarlos con el uso de los medios, con el uso de las tecnologías? ¿Qué de lo contenido en esa unidad de aprendizaje pueden los estudiantes mismos hacer búsquedas, construir propuestas, elaborar accesos en paralelo, de tal forma que nosotros coordinemos un grupo de trabajo de construcción de conocimiento colectivo? Porque eso es hacia lo que iríamos, a que el espacio de trabajo en aula sea un espacio de emergencia de conocimiento, un espacio de construcción de conocimiento colectivo. Si voy a hacer un blog o si voy a hacer uso de un video o de una película para profundizar el tema de estudio, ¿cuál es la guía de análisis que acompaño para ese video o para esa película? ¿Qué necesito que identifiquen? No basta con que lo vean. ¿A qué les estoy invitando a reflexionar? ¿Por qué quiero que vean eso? ¿Para qué? ¿En qué les va a ayudar? O bien, si ellos me aportan material, ese material que están aportando los estudiantes, ¿de qué manera lo analizamos en conjunto con el grupo para depurarlo y para llegar ahora sí que a una identificación de la paja y lo sólido que tiene ese conocimiento? Entonces, ese proceso de incorporación en lo cotidiano de los elementos tecnológicos puede promover una mejor comprensión y significación para los estudiantes de una forma proactiva, es decir, de por sí el estudiante está buscando información todo el tiempo. No sé, pero pasan muchísimas horas frente a la computadora, muchas veces jugando, ciertamente, no necesariamente buscando algo, pero incluso podemos lograr que esa aparente pérdida de tiempo se convierta en una inversión de aprendizaje. Que se comprometan con su aprendizaje, porque obviamente que cuando la situación de aprendizaje no está mediada por ellos mismos, pues se convierte en una rutina o se les hace aburrido. Si en cambio ellos seleccionan materiales, los aplican, los discriminan, los evalúan, esto les va a motivar a convertirse verdaderamente en aprendientes, es decir, en que logren integrarse como aprendices de su campo de estudio, construyendo junto con el profesor núcleos o bloques de conocimiento buscados en los medios. El quinto desafío entonces es involucrar a los estudiantes en la planificación del diseño curricular, específicamente en la planificación didáctica, ¿sí? Porque, y esto recoge las viejas aspiraciones de grandes pedagogos que dicen, hay que incorporar al estudiante, hay que traerlo porque tiene mayor frescura para atender a lo que está emergiendo, al conocimiento emergente. Por lo tanto, el estudiante, si participa en este diseño didáctico, que lo pueden hacer los más avanzados para los estudiantes que van iniciando, los pone en una condición de ser copartícipes de este desafío y de construir con la guía docente propuestas didácticas para los estudiantes que vienen en las siguientes generaciones.
A nosotros nos gusta mucho utilizar el sistema de monitoreo. Entonces le pedimos al estudiante avanzado que nos apoye como monitor del siguiente grupo. Y esto los incentiva muchísimo y genera un proceso de empatía y de acompañamiento, pero además le empiezan a encontrar gusto al conocimiento y a decir, híjole, espérame, porque tengo que buscar esto y esto que me pidió el profesor o la profesora para apoyar al grupo fulano. Y este trabajo de monitoreo en apoyo a la construcción didáctica de los cursos le permite al docente actualizar y actualizarse en la incorporación del uso de las TICs en el espacio de aula, porque muchas veces es más fácil que el estudiante le diga, profe, yo le ayudo a hacer un blog, o profesora, yo le hago una página web, a que el profesor o la profesora lo hagan, ¿sí? De tal forma que la inmersión virtual, la realidad profesional, si lo hacen los estudiantes, le disminuye la presión al profesor, ¿sí? La presión de búsqueda de información relevante actual. Esto entonces centra al estudiante en torno al tema de aprendizaje, pero en forma activa y propositiva, ya que se trata de contribuir a que elabore un acervo confiable, motivante y representativo de lo que el espacio virtual tiene y mantiene, y que lo esté actualizando. Si esto se convierte en una tarea de nuestros estudiantes, se involucran con su propio proceso de aprendizaje, pero a la vez se convierte en un factor motivante para los demás. Dicen los autores José Luis Corica y Patricia Dinerstein que se plantean verdaderos retos para la educación que se ha quedado rezagada en viejos esquemas de trabajo y mediación educativa. Y dice, a los estudiantes les gusta lo nuevo, lo que les genera un reto. Los jóvenes se cansan rápido y botan lo que consideran rutina. Quieren retos intelectuales, retos motivacionales. Es difícil para el estudiante concentrarse en una sola actividad. Entonces, su capacidad de hacer multitareas la tenemos que aprovechar. No enojarnos porque hacen multitareas, aprovechar esa capacidad para el proceso de aprendizaje mismo. Porque se vuelven creativos en la búsqueda y acopio de información, pero hay que dirigirlos, ¿sí? Hay que dirigir esa búsqueda de información, hay que orientar esa búsqueda de información, hay que ayudarles a saber discriminar esa información. Y esto nos dice el sexto desafío, que la conectividad virtual no nos desconecte de la humanidad cotidiana y cercana. ¿Sí? ¿Cómo activar la conexión humana y humanizante en torno a las actividades y usos de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo acceder a la información real y concreta sin que ésta se vuelva una irrealidad? Y eso creo que todos tenemos tristes ejemplos, por ejemplo, con las guerras o cuando vemos los noticieros, que esa realidad que estamos mirando por la pantalla, como la miramos casi igual que si fuera una película, pierde significado y pierde peso humano en relación a que hay seres, personas que están sufriendo terriblemente en otras latitudes del planeta a causa de una guerra, y que eso nos atañe, pero la forma como se presenta hace que parezca irreal, hace que parezca ajeno. Digamos que nos quedamos como un poco de, eso pasa allá, pero no me afecta, no me compete. Pues no, si nos afecta, sí nos compete, porque precisamente ese es el reto frente al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo lograr que lo real presentado a través de los medios no se constituya en algo irreal?
También en las redes y carreteras de la virtualidad emergen grupos y movimientos sociales de orden global. Y tenemos pues lo que se llamó la primavera, se me fue la palabra, la primavera árabe, ¿sí? Donde fue precisamente a partir de las redes sociales que se generó un movimiento sociopolítico que tumbó al poder político y logró desestabilizar completamente el país. Y esto es parte de un proceso, digamos, de acceso a la información que nunca antes la humanidad lo había tenido. Realmente es como una revolución silenciosa, porque una noticia de pronto se convierte en una explosión de conexiones a través de las redes, y algo que sale temprano en un lugar, en la tarde ya está en todas partes del mundo como noticia convocante muchas veces. Entonces, este proceso pues nos ayuda a pensar cómo hacer para que nuestros cerebros, para que los pensamientos se abran a un pensamiento planetario que se preocupe verdaderamente por la condición humana, a un modelo de aprendizaje que incorpore la conciencia del ser, la creatividad, porque el uso de las tecnologías de información y comunicación sin creatividad nos robotizan y se convierten en una acción muy mecánica, que nos ayude a tener respeto a la vida, a la lucha contra el hambre y a favor de la paz, que este uso de las tecnologías de la información y la comunicación nos haga activistas de nuestra humanidad, ¿sí? Hay muchos chistes, y yo creo que todos los hemos visto, pero es real, que están 4 personas en una mesa y todos están con sus teléfonos y nadie se comunica entre sí y todos están hablando con otra persona. Dices, bueno, entonces, ¿para qué se reúnen en una mesa? Si todos están a su vez hablando por teléfono con alguien ajeno a esa reunión, ¿cuál es el sentido, verdad? Entonces, de pronto, como que los dispositivos electrónicos nos alejan en lugar de acercarnos, nos alejan de los que tenemos más cerca y nos acercan con los que están lejos. Pero ¿cómo hacer para que este proceso de manejo de las tecnologías realmente nos permita, ahora sí que convivir y conocernos más allá de lo que se nos está presentando en ese momento? Y igual hay fotos donde van caminando un grupo de jóvenes y todos van con su teléfono o todos van con sus audífonos y nadie se comunica. O sea, los medios de comunicación nos impiden comunicarnos, es una paradoja, ¿sí? Tenemos más dispositivos para comunicarnos, pero tenemos menos comunicación real, directa. El séptimo desafío, entonces, es que se incorpore al proceso educativo como una cibercultura ética, ¿sí? Porque no basta con que sepamos usar y manejar las tecnologías, que sepamos usar las plataformas virtuales, que sepamos usar diferentes tipos de software, que sepamos crear hardware. ¿Cuál es esta condición de una cibercultura ética? Y eso es algo a lo que todos podemos contribuir, sobre todo los docentes en los espacios institucionales. Podemos ir generando una reflexión colectiva en torno a esta cibercultura ética, que tiene que ver también con este asunto del plagio, que está demasiado desarrollado y digamos es algo que merma la construcción del conocimiento. Claro que el conocimiento es una construcción social, pero lo que el otro pensó me sirve para que yo tenga mi propio pensamiento, no para pirateárselo. Entonces, ¿cómo
la producción de conocimiento nos acercamos a ella en esta condición ética de atención, de respeto y de colaboración. Y bueno, tanto los estudiantes como los docentes, tener siempre el asunto de dar crédito a aquella idea, aquel planteamiento, aquel autor del que estamos partiendo para generar un planteamiento nuevo. Claro, nos encontramos muchas veces los párrafos completos o el artículo completo puesto con otro nombre, eso ya es más grave. Sin embargo, hay muchas formas de plagio, entonces sí es muy importante en el diseño curricular y en el diseño de los cursos ir trabajando en esta cibercultura ética que respete los valores, los derechos humanos, tanto en las programaciones como en las propuestas. Un ejemplo de esto son los videojuegos. Son muy pocos los que promueven valores de humanización. Casi todos se orientan a competencia, uso de armas, destrucción del otro, dominio de territorios y manejo de imagen. ¿Y dónde están los genios constructores de la informática que pueden hacer videojuegos humanizantes? ¿Quién los está formando? ¿Quiénes son los diseñadores profesionales para videojuegos que ayuden a pensar? No tenemos, sí, más bien generan rutinas mecánicas de adicción, pero no necesariamente de construcción de pensamiento. ¿Dónde están los videojuegos para ser más solidarios? Muchas veces, luego no puedo dormir porque ando viendo eso y veo las películas o veo las caricaturas para niños y dices, ¿qué es esto? O sea, es violencia, 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 violencia. Y nos espantamos del bullying, pero sí es lo que están aprendiendo nuestros jóvenes, es lo que están aprendiendo los niños. Es aterrador lo que aprenden, a dominar, a matar, a ser despiadados. Ese es el mensaje de muchísimas caricaturas. Ese es el mensaje de muchísimos videojuegos, ¿sí? Y se convierten en una obsesión por destruir, por destruir, por destruir, no por construir. Y la mecánica de muchos videojuegos es esa, la destructividad. Por eso hay que educar, pero no olvidarnos de que los medios de comunicación están deseducando. ¿Y por qué? Porque dicen, no, pues es que la escuela es la que educa. Y luego la escuela dice, no, la familia es la que educa. ¿Y dónde pasa el niño, el joven mayor tiempo? Frente a los medios. En la tele, en los videojuegos, en la computadora. ¿Cuántas horas al día pasa un niño o un joven frente a estos dispositivos? Por lo menos 4 horas diarias, por lo menos, si no es que más. Y sí deseducan, porque mucho de lo que se logre en la familia o de lo que se logre en la escuela en cuanto a motivar ciertos valores y ciertos derechos humanos, en estos espacios de los medios, con 2 horas de caricaturas violentas o de series sangrientas, se va fomentando la cultura de la muerte, la cultura de la destructividad. Eso es lo que se está fomentando. Y ante los medios y dispositivos electrónicos, el niño, el joven están en aislamiento. Claro, están entretenidos, pero están solos y están aislados. Y digamos que la soledad se llena con el ruido de los aparatos, pero no hay conexión humana en esos espacios, ¿sí? Y a mí me parece que en eso las instituciones de educación superior tenemos mucho que decir ante quienes manejan los medios, porque de veras, cualquiera de ustedes haga simplemente el ejercicio, tomen el canal que sea de la televisión,
o cualquier página de internet y revisen los contenidos y díganme el porcentaje de contenidos con valores respecto al porcentaje de contenidos que orientan más a la destructividad humana. Es terrible, o sea, es fácil como de un 80-20, ¿sí? Y esto es lo que más tiempo lleva a nuestros niños y a nuestros jóvenes, o sea, en lo que gastan más su tiempo es en todo esto. Necesitamos entonces hacernos dueños de nuestros espacios de vida y de los espacios educativos formales e informales, porque los medios también son espacios de educación informal y nos tenemos que involucrar con la vida y lo que sucede en el entorno e integrarlos a la reflexión en las escuelas. O sea, en las escuelas necesitamos discutir lo que está pasando en el medio, discutir lo que pasa en la ciudad, en la región, y que forme parte del análisis de la realidad profesional, que forme parte del análisis de la realidad sociológica, por ejemplo, de nuestros bachilleres. Claro que se puede hacer desde que están chicos, con un uso didáctico y crítico de la comunicación, para que ellos aprendan a construir y a hacer noticia con la realidad circundante. Pero no solo malas noticias, o sea, porque luego tenemos la idea de que noticias, pues es todo lo malo que sucede. Y las cosas que suceden, que son actos solidarios, que son actos humanos, que no son actos de colaboración, no se hacen noticia. ¿Por qué? Entonces hay que modificar eso, y eso es parte de lo que hay que modificar también en los planteamientos curriculares. Un octavo desafío es un proyecto que nos eduque como sociedades, es decir, trabajar desde las profesiones proyectos con anticipación de futuros para que los grupos de trabajo identifiquen las tendencias, las dificultades, los retos, las posibilidades, de tal manera que la profesión, cada una de las profesiones, vayan haciendo una proyección virtual con alternativas de doble o de triple vía en el ejercicio de la profesión, para ver qué tanto la profesión está constituyéndose realmente en una potencia para la transformación de la realidad. A partir de la realidad profesional se trabaja en la transformación de la realidad más amplia, pero la realidad profesional pues es lo inmediato, y esto se puede hacer con acercamientos interdisciplinarios. También es muy importante transitar a una visión interdisciplinaria de los campos profesionales, ir generando vasos comunicantes entre las profesiones, que esto ya es más un asunto técnico del diseño curricular, de generar vasos comunicantes, generar elementos transversales entre las profesiones para construir búsquedas de conocimiento intersectado entre una profesión y otra. Hay un planteamiento que a mí me parece muy bueno, que es el de Jorge Torres, sobre el currículum integrado, que habla de esto. Yo les recomendaría esta lectura del currículum integrado de Jorge Torres, porque orienta bastante en cómo hacer este proceso de ir generando espacios de intersección entre distintas profesiones y entre campos disciplinares para acercarse más a la realidad profesional vivida. Y viene un noveno desafío, que es la democratización de los modelos educativos. También necesitamos radicalmente cambiar las estructuras de poder. Las interacciones entre conocimientos, docentes, estudiantes siempre son jerárquicas, verticales. Es importante caminar hacia relaciones horizontales de construcción de conocimiento, de construcción de los espacios educativos, de construcción de los espacios de vida. O sea, el espacio docente como un espacio horizontal para reconocernos, para encontrarnos, para cuidarnos, para
adentrarnos en lo que es nuestra humanidad y que sea algo más que simplemente decir la palabra que somos humanos. No, pues hay que demostrarlo, ¿verdad? Porque, digo, ante la tragedia cotidiana se nos olvida y mientras no nos afecta directamente ni nos damos cuenta o hacemos que no nos damos cuenta, ¿sí? Ya cuando nos afecta entonces sí reaccionamos, pero mientras no nos afecta somos indiferentes y esto es bien terrible porque, digamos, podemos tener todos los ISO que quieran y todos los parámetros de calidad que gusten, que simplemente nos hablan de eficacia en los procesos administrativos, pero ¿dónde está la calidad humana de nuestras instituciones? ¿Dónde está la calidad humana de nuestros egresados? ¿Dónde está la calidad humana de nuestros docentes? Esa es la verdadera calidad. ¿Dónde están los profesionistas éticos, expertos en su desempeño profesional, con alta calidad humana? ¿Quién los está formando? ¿Nosotros? ¿Con nuestro ejemplo? Ojalá y sí. Hay que conectar lo humano, porque claro que hay que dominar las herramientas básicas de estas nuevas tecnologías. El uso de la información y la comunicación se hace tan necesario como saber leer, escribir, contar, dividir, multiplicar, pero también compartir, ser solidarios, hablar, escuchar. Todo, sobre todo, saber mirar, atender, entender y comprender al otro, a los otros, para lograr que las tecnologías y su uso, la información y la comunicación, se constituyan para nosotros como herramientas que nos acerquen y que nos conecten desde lo profundo de nuestra humanidad, no que nos desconecten. O sea, porque puede ser que estemos muy conectados a los medios y muy desconectados de nuestro vecino de cubículo. Bien, pues con eso terminamos. Muchas gracias. Vamos a tener preguntas. ¿No tienen preguntas? Sí. Encuentro de liderazgo docente aquí en la universidad y que el día de hoy vamos a estar trabajando con diversos talleres que nos van a ayudar a lograr cada uno de ellos. Mi comentario va sobre el cuarto desafío, sobre la importancia de socializar la herramienta tecnológica con el conocimiento y sobre todo con la parte final de su exposición, sobre también conectar la calidad humana en las actividades. Entonces, creo que ya lo estamos haciendo aquí en la Universidad de Colima. Ya tenemos una plataforma tecnológica que nos va a permitir trabajar con herramientas de espacios virtuales y de manera colaborativa. Mi pregunta y sobre todo la reflexión que le hago es: de esos desafíos que ha venido trabajando en la Universidad de Guadalajara, ¿cuál considera que sería relevante que pudiéramos nosotros trabajar de manera prioritaria aquí en la Universidad de Colima? Gracias. Bueno, pues pensando en este asunto de cómo nos va rebasando la rapidez de las tecnologías, sobre todo el aprender a incorporar en la construcción didáctica el uso crítico de los medios y de la información, porque creo que es la parte que más nos pega con nuestros estudiantes, que sí acceden a muchísimas cosas, pero no alcanzan a saber discriminar, ¿sí? Creo que ese sería como el primerito, ¿no?, a trabajar.
Gracias. Bueno, yo quisiera hacer varias preguntas. Una está relacionada con el tema del cambio en el currículum y el hecho de que institucionalmente se exige un cierto lapso de tiempo para que el currículum sea evaluado y sea modificado. ¿Cómo ustedes, en este caso en la universidad virtual, han estado resolviendo este problema? Porque por otro lado también es muy complicado estar cambiando el currículum cada año, ¿no? Incluso el tiempo que consume un ajuste o una modificación curricular, pues es bastante. Esa es una cuestión. Otra es en relación con lo que mencionó acerca de esa especie de adicción que tenemos por el uso de la tecnología, aunque no la usemos tampoco muy bien, y el hecho de que yo sí creo que hay que tener cuidado porque, digamos, en el aula, el uso que el profesor debe hacer es el que se refiere a la actividad con los estudiantes, porque hay quejas, por escrito incluso de los estudiantes, que hablan de sus profesores que se la pasan en la computadora y no los atienden. Y en las evaluaciones docentes algunos van a recibir comentarios de sus alumnos que dicen eso, ¿no? Se la pasa viendo con su computadora o se la pasa en el celular y no nos hacen ni caso. Entonces queremos o nos preocupamos de que los chicos, por ejemplo, se supone que están con uno, están platicando con uno, pero no es cierto, están allá. Y nosotros también como profesores también tenemos una situación parecida. Gracias. Sí. Bueno, en relación a la malla curricular no se cambia tan de continuo, esa más o menos permanece, pero los cursos sí, semestre con semestre, una vez que concluye el ciclo, en los trabajos de academia revisamos actividades, insumos, recursos y hacemos modificaciones al curso y a su diseño, y luego se levanta en plataforma las modificaciones con base en el desarrollo del semestre previo. Entonces, hay un rediseño permanente de los cursos en lo cotidiano, en el periodo intersemestral, para incorporar estos cambios. Por ejemplo, decimos, bueno, esta lectura ya no está siendo realmente clara, entonces la modificamos por esta otra, o quitamos un video y subimos otro, o elaboramos una nueva conferencia. O sea, vamos incorporando nuevos elementos a partir de que vemos el avance de los estudiantes. Es con base en si se logró o no el aprendizaje que nos vamos orientando a hacer los cambios, pero se hace en los cursos, concretamente en la parte de construcción didáctica, del diseño instruccional, no tanto en la malla curricular. Para la malla curricular sí hay una temporalidad más larga, más o menos cada 3 años que lo venimos haciendo, el cambio en la malla curricular. Y respecto a eso, otro es cierto, hay mucha, pues qué diría, como mal uso del medio, pero igual, así como el docente que menciona que se pone a ver su computadora, antes les platicaba sus historias de vida o sus novias o no sé, sus anécdotas, pero digo, ahora se distrae con la computadora, pero en esencia, pues es un mal docente. Y ahí es importante trabajar con esa gente y decirle, bueno, o de veras te interesa la docencia o hay muchos otros espacios donde te puedes desarrollar, ¿no? Porque, o sea, yo sí creo que la docencia es vocación, ¿sí? Y si realmente la tenemos, pues le vamos a dedicar. Si no la tenemos, ahora sí que no nos va a llegar, ¿no? De ninguna parte la inspiración. ¿Alguien más? Bueno, maestra, felicitarla por su exposición. Carlos Delgado, de la Facultad de Enfermería. Y verdaderamente aquí estamos comprobando que pues la tecnología puede avanzar todo lo que quiera y nos puede rebasar, pero al último usted comenta algo que no podemos evitar, la humanización de esa tecnología. Y nosotros lo vemos con nuestra enseñanza. Los alumnos deben de aprender contenidos
en los cuales la tecnología también está presente en la cuestión de la salud, pero algo que nunca se va a sustituir es el contacto humano. Y en nuestra profesión lo vemos. Puede el paciente tener todas las máquinas posibles y medirles todos los parámetros exactos, pero el que uno llegue y toque al paciente, ese contacto humano no lo supera nadie. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Y bueno, a nombre de todas las instancias universitarias que hacen posible este octavo encuentro, le hacemos entrega de unos presentes y aquí abajo está el reconocimiento que dice a continuación: Universidad de Colima otorga el presente reconocimiento a la maestra Ana Rosa Castellanos por haber impartido la conferencia Los desafíos del diseño curricular con el uso de las tecnologías de información y comunicación, realizada el día 25 de junio del presente, y lo firman la doctora Lourdes Galeana de la O, coordinadora general de tecnologías de información, la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, y la licenciada María Guadalupe Carrillo Cárdenas, coordinadora general de comunicación social. Felicidades y muchísimas gracias.